El título del mensaje de hoy es No es bueno, pero yo quiero que usted señalice y puntualice no es bueno. El texto lo cogemos de la escritura en Génesis 2, pero la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo. Yo quiero enfatizar algo, que cuando se habla de hombre también se habla de mujer. Que la mujer cuando vea en la escritura el hombre, sienta que también le habla a él. Nosotros no hacemos el lenguaje inclusivo para estar repitiendo el hombre, no. Sabemos que cuando la escritura dice el hombre, también está hablando de la mujer. Amén. Mujeres entendidas. Así que no es bueno que el hombre esté solo. Pero vamos a averiguar qué es lo que estaba pasando en ese momento de la creación. Cuando el Señor vio que todo era bueno y casi terminada su obra, observó algo en el hombre que lo inquietó. Dice la palabra del Señor que Dios descansó de haber creado los cielos y la tierra, pero vio hacia el hombre y vio ya algo que lo inquietó. ¿Y saben qué era? Era que el hombre estaba solo. Dice la palabra de Dios que el hombre estaba solo y lo inquietó. Yo quiero que usted y yo nos transportemos hoy a ese escenario en el cual se encontraba el hombre. Dios vio que aquel hombre se encontraba rodeado de muchas especies y la más hermosa de la naturaleza. Yo creo que usted vea a ese hombre puesto en un paraíso. Pero más sin embargo, aunque ese hombre estaba rodeado de la más hermosa de las creaciones, de los más lindos pajaritos, de las flores y de todo lo que nosotros no podríamos llegar a imaginar. Sin embargo, a pesar de que ese hombre estaba rodeado de tantas comodidades, dice la palabra del Señor, ahora lo vamos a examinar, de que él estaba rodeado de todo tipo de árboles frutales, estaba rodeado de todo tipo de aves exóticas, de todo tipo de animales. ¿A cuántos de ustedes les gustan los animales? A mí me encantan. Lo que pasa es que es difícil tenerlos en un piso, es muy difícil, pero yo creo que es bonito tener animales. Pero dice la palabra del Señor que Adán estaba rodeado de todo ese tipo de animales, grandes, pequeños, aves del cielo, y estaba en un lugar que cualquiera de nosotros le gustaría estar, ¿cierto? Pero más sin embargo, aunque todo lo tenía, aunque todo estaba puesto bajo sus órdenes, Dios vio que había algo que no estaba bien. Y entonces, fíjese bien, la palabra del Señor, aunque Él lo inquieta ver al hombre que está solo. ¿Sabe? Cuando miramos en el arca de Noé, vemos a los animalitos entrando en pareja. El Señor le dio un trabajo a Adán y le dijo, tú le vas a poner el nombre a todos estos animales. Y ciertamente Adán estaba en un lugar donde tenía trabajo para ponerle el nombre a todos esos animales. Seguramente se acercó el león y hoy en día león se llama león aquí en la China y en todos lados, ¿sí se ha dado cuenta? Como lo mismo se llama la hormiga, en todos sitios tiene la misma definición y todos lo reconocemos. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo identifica a un animal y sabe qué nombre tiene. Y podemos ver de que Adán se dio a la tarea de darle nombre a todo ese montón de animales. Estaba entretenido, no estaba aburrido. No es que se la llevaba pensando, no, estaba entretenido, pero Dios vio que Adán tenía mucho trabajo. Imagínense la gran cantidad de especies, animales, también hablamos de plantas, ¿no? Y Dios vio que Adán tenía mucho trabajo y lo vio y dijo, no es bueno, no es bueno. Entonces nos transportamos a esos parajes donde estaba Adán. Y yo, ciertamente, muchos de los que estamos aquí nos gustaría irnos de viaje a un lugar así, ¿cierto o no? ¿Quién no le gustaría? Mire, en las agencias de viaje, usted cuando va, mira en las fotografías y lo primero que usted mira es aquellos paisajes que muestran ahí, quizás una cascada, un paraíso tropical, un mar con el color turquesa y todas esas bonitas cosas de la naturaleza que nos atraen más porque en nuestro gen, en nuestro ADN está el paraíso. Yo no creo que haya alguien que le desagrade una planta bonita.
un ser humano. Yo creo que a nosotros nos atrae eso porque ahí tenemos nuestro corazón en aquel lugar donde todo era natural, todo era bonito. Pero Dios, déjeme decirle que tengo buenas noticias para usted si es usted nacido de nuevo. Dice la palabra del Señor que un día volveremos a estar en ese lugar, de donde fuimos sacados a causa de nuestro pecado. La promesa de redención trae también la promesa de restitución, donde dice la palabra del Señor, de donde el bebé estará con la serpiente, con el oso, con el león, y volveremos a ese estado natural. Tendremos un viaje a ese paraíso terrenal, a ese paraíso que Dios ha diseñado que un día nos dará, ¿cierto? Entonces, pero hoy por hoy, no. Y Adán estuvo en ese lugar. Hubieron 2 personas que estuvieron en ese lugar y no lo apreciaron, fueron desobedientes. Entonces, nosotros en nuestro anhelo podemos ver entonces a través de la televisión y todas esas cosas que nos gustaría poder viajar. Y aún a veces nos conformaríamos con menos, ¿no? Algunos de nosotros, los que tienen un arraigo muy fuerte en su pueblo, les gustaría poder viajar, yo qué sé, si tuvieran la oportunidad de viajar cada mes, viajarían para estar con su familia en aquel pueblecito donde quizás no hay ni muchos plátanos, pero está el hogar, ese hogar del principio donde usted nació, donde usted creció, ¿cierto? Para los que viven en pueblos, quizás, lastimosamente los que somos de capital, es más difícil. Yo ahí no quiero volver, pero sí me gusta ir a algún pueblo de por ahí. Entonces, podemos ver que el hombre estaba cómodamente, el hombre vivía cómodamente y estaba bien acompañado de todas especies de animal. Entonces, yo quiero que usted me acompañe al relato y vamos a averiguar qué es lo que pasó. O sea, aún estando cómodamente tenía trabajo el hombre, pero Dios vio que no era bueno. Vamos a ver qué es lo que Dios vio que no era bueno. Le invito a Génesis 2, 8. Y miremos el paraje de lo que le estaba hablando. 2:8 dice, después el Señor Dios plantó, ¿sí? Después el Señor Dios plantó un huerto en el Edén. Mire, el Señor escogió un lugar. De entre toda la creación, el Señor escogió un lugar en específico donde iba a poner al hombre para que se desarrollara. Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y ahí puso su nombre, y ahí puso el nombre que había formado. El Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles. Mire lo que le estaba diciendo anteriormente. Léalo conmigo, dice, toda clase de árboles. ¿Cómo eran esos árboles? Eran hermosos, que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Había un árbol especial en ese lugar. Pero aparte de darnos la información de qué tipo de árboles había, dice que era hermoso y había de todo tipo de comida en esos árboles. Entonces el Señor había provisto para el hombre que estuviera con todo. Ahora, también dice que había un río que salía de la tierra del Edén, que regaba el huerto. Después se dividía en 4 ramales. El primero llamado Pisón y da los nombres de 4 ríos que hay ahí. Entonces usted imagínese por un momento ese huerto. Eso era una maravilla. Un río por aquí, una fuente por allá, una cascada por acá y todas esas cosas que a nosotros nos gustaría tener. Pero, más sin embargo, aunque tenía todas las comodidades, Dios vio que no era bueno. Y dice en el versículo 15, dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que se ocupara. No era para que hiciera el vago, no era para que hiciera otra cosa más que ocuparse de ese pequeño huerto. ¿A cuántos de ustedes les gustaría estar a cargo de una finca de ese tipo y que le dijeran, tú vas a gobernar aquí, aquí no va a venir nadie más que tú y todas esas cosas? Entonces, valorando lo que tenemos, porque aún el Señor, Adán le dio una responsabilidad, a usted también el Señor le ha dado un hogar, le ha dado una familia,
Le ha dado ese pequeño huerto donde usted tiene que cultivar una buena relación con sus hijos, una buena relación con su esposo. Y a nos toca cultivar, ya no es físicamente, pero sí lo es espiritualmente. Nosotros estamos llamados a cultivar una buena relación con los que nos rodean en el trabajo, en el hogar, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con quien quiera que Dios nos permita convivir a su lado. ¿Sí me va entendiendo? Pues así estaba también Adán en el Edén. Pero miren lo que dice. Dice, lo puso el hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él. ¿Y qué más dice? Era para que lo cultivara y para que ¿qué? ¿Para qué? Para cuidar. Pero cuidar encierra muchas cosas. Es ocuparse de lo que uno tiene que hacer en cuanto a las necesidades. Adán tenía que ocuparse, tenía que cuidar de lo que Dios le había puesto en sus manos. Y así también nosotros tenemos que cuidar de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sea grande o sea pequeño. Pero vamos a seguir más adelante porque no ese es el punto donde quiero llegar. Y dice en el versículo 16, pero el Señor Dios le advirtió, como a nosotros, nos advierte continuamente. La Biblia está llena de advertencias que nosotros, si omitimos, pagaremos las consecuencias. El Señor le advirtió. ¿Qué le advirtió? Le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese fruto, sin duda morirás. Después el Señor dijo, ¿qué dijo el Señor? No es bueno. ¿Se acuerda que en la enseñanza pasada estuvimos viendo lo que Dios dice? ¿A quién le vas a creer? Si Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, mi pregunta es, ¿será cierto o será mentira? Ahora, vamos a entender qué es estar solo realmente. Recordemos que estamos hablando, en el contexto que estamos hablando del primer hombre, que no había nadie más de su raza, de su especie. Y me pregunto, y yo hago una pregunta en esta mañana aquí. ¿Hay alguien aquí que esté solo? ¿Sí o no? No, porque a no ser de que nosotros no seamos de la misma especie, aquí hay compañía. Y no estamos solos. Aparte que Cristo dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida, pero esta vez lo entendemos en el sentido físico. Ninguno de nosotros se encuentra solo. Ninguno de nosotros nació de la nada. Ninguno de nosotros es Edén, es Adán en el principio. ¿Sí lo vamos entendiendo? Entonces, para comprender esto más a fondo vamos a seguir. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí es donde yo quiero llegar. Ponga muchísima atención a los que están casados, a los que se van a casar, a los que tienen novio o a todos en general, porque la palabra del Señor habla y habla ¿para quién? Para todos. Escuche bien, dice. No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él. Haré una ayuda idónea para él. ¿Para quién es la ayuda? Para el hombre. Haré una ayuda idónea para él. Mire que no le dice, haré a alguien que lo supervise, haré a alguien que lo ponga a raya, haré a alguien que lo maltrate, haré a alguien que le grite, ¿sí me va entendiendo? Haré una ¿qué? Ayuda idónea para él. Pero vamos a seguir leyendo. Haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales salvajes y a todas las aves del cielo y las puso frente al hombre. Yo quiero que usted entienda que aquí no hemos llegado al punto de la mujer. Si usted ve en el versículo dice, haré una ayuda idónea para él, pero Dios empieza a hacer ¿qué? ¿Hizo a la mujer inmediatamente o qué dice la palabra del Señor que empezó a hacer? Fíjense bien lo que dice. Haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales salvajes. Mire que a continuación de que el Señor dice,
Haré una ayuda idónea para él. Lo primero que hace es hacer animales salvajes. Después hace animales domésticos, ¿cierto? Animales salvajes y todas las aves del cielo. Y los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. ¿Sí se da cuenta? Mire, seguimos en el relato. El 20 dice, puso nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Ahora léalo conmigo que viene. Pero, a pesar de que él ya estaba acompañado, de que ahí habían animalitos, habían perritos, gatitos, pajaritos y de todo tipo de animales, el Señor vio que ninguno de esos animales sustituiría a lo que es hoy la mujer. ¿Entiende? Entonces viene y dice, pero aún no se había encontrado una ayuda idónea para él. Ninguno de esos animales, por muy fuerte que fuera, un elefante, por muy feroz que fuera, un león, por muy rápido que fuera, un leopardo, por mucho que volara un águila, podía complementar a ese hombre. ¿Por qué? Porque el Señor diseñó a alguien especial para nosotros, alguien hecho a la imagen de Dios. Entonces, ciertamente yo creo que, yo creo que ustedes estarán conmigo cuando se puedan imaginar a Adán en ese huerto del Edén llamando por su nombre a todos esos animalitos y todos esos animalitos iban. ¿Usted cree que tenía comunicación Adán con los animales en aquel entonces? ¿Sí o no? Claro que sí. La Biblia nos enseña que una serpiente le habló a Eva y ella no se extrañó y dijo, uy, ¿qué es este animal que está hablando? No, más bien le prestó atención porque creo que ellos tenían una especie de comunicación y entendimiento. Entonces podemos ver de que aunque Adán podía comunicarse con esos animales, con el oso panda, con todo ese montón de animales bonitos, no había encontrado a alguien adecuado para él. Y Dios vio que aún el hombre, aunque estaba rodeado ¿de qué? De una excelente vegetación, no llovía, el rocío salía del suelo, estaba rodeado de un excelente paisaje, estaba rodeado de los más bonitos animales exóticos, llámenlo como usted quiera, pero más sin embargo, aunque tenía comunicación con ellos, tenía trabajo y tenía todo lo que el hombre podría haber deseado, vio Dios que este hombre, ¿qué dice? Pero aún no había una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Ahí tenemos al primer anestesista. Usted sabe que a nosotros cuando los van a operar los anestesian, ¿no? Pues al hombre lo anestesió el Señor para hacer algo. Y dice, un profundo sueño, mientras el hombre dormía, el Señor Dios sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó. Fíjese ahí en el hombre. Cuando vio llegar a Eva, dice, al fin, alguien como yo, alguien que me entenderá, alguien que podré compartir, alguien que es igual a mí. Fíjese en lo que dice, al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y ella será llamada mujer. En otras versiones dice varona, pero aquí dice mujer y es lo mismo, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. No sentían vergüenza, no sentían temor, no sentían dolor, no sentían absolutamente nada, nada malo en ellos. Entonces ahora ya tenemos el panorama completo. La creación, el huerto, los ríos y todo aquello, todo es precioso, ¿cierto? Todo está bien. Pero hemos predicado muchas veces acerca del pecado, de cómo el hombre cayó, pero hoy vamos a darle un enfoque a la preocupación de Dios cuando vio que el hombre necesitaba ayuda. Pero
Dios vio que el hombre necesitaba una, ¿qué dijo? ¿Qué dice en la palabra? Una ayuda idónea. Y entonces cuando nosotros investigamos acerca de la idoneidad, de qué es lo ideal, entonces vamos a entender de que Dios quería para el hombre algo bueno, así como también quiere para usted alguien ideal. Dice la palabra del Señor que Él de sus costillas dice que sacó a la mujer, ¿cierto? Hay una hermosa tradición judía que dice que Dios hizo a la mujer no del pie para que el hombre la pisoteara, ni de su cabeza para estar por encima de él. Fue tomada de debajo del brazo para que pudiera protegerla, de al lado de su corazón para que pudiera amarla. ¿Sí entiende? Es un proverbio judío. A la mujer el Señor no la tomó de los pies para que el hombre no la pisoteara, ni de su cabeza para que no se enseñoreara. La tomó de sus costillas, de debajo de su brazo para que la protegiera, de cerquita de su corazón para que la amara. Esas son las características de un hombre o una mujer ideal. Escúcheme bien. La palabra del Señor nos enseña acerca de la necedad y los sabios, pero busquemos acerca de qué es lo ideal. Mire, el hombre ideal para usted, para una no va a ser el mismo para otra. La mujer ideal para uno no va a ser el mismo para otros. Todos somos muy diferentes, pero más o menos todos queremos lo mismo. ¿Sí o no? Ahora lo vamos a comprobar. Déjeme ponerle un ejemplo práctico. Cuando alguien va a entrar a un trabajo, usted le hacen una entrevista, ¿cierto? O simple y sencillamente llama y dice, no, que anda buscando trabajo. Y le dicen, venga, preséntate a trabajar al día siguiente. Ni te conozco, ni sé si vas a ser capaz, ni quién eres. ¿Cierto que no? ¿Qué hacen? Hoy en día tenemos un ministerio llamado Recursos Humanos, ¿no? Que es lo que gestiona al personal cuando entra en una empresa. Y lo primero que hacen es, ven, tráeme qué. Vamos a ver cuántos años tienes. ¿Cierto? Porque si la persona está muy mayor, déjeme decirle que lamentablemente ahí la llevamos un poco complicada, pero vamos a ver cuántos años tiene, vamos a ver tu experiencia. Ayúdenme ustedes, ¿qué ponen en un currículo normalmente? Miramos la edad, cuántos años tiene, si estudias, si has estudiado, si tienes experiencia, si estás casado, porque también eso decanta la balanza a tu favor o en contra, si tienes niños. Y otra cosa más importante, que normalmente en este país no la piden mucho, pero si has estado en la cárcel o has matado a alguien, eso sería importante saberlo, ¿no? Aunque hay una protección de datos, pero para una entrevista, para algo importante, el gobierno, la empresa, quien sea, quiere saber quién eres. Para un puesto de trabajo, de qué es de lo que estamos hablando, el empleador quiere saber si eres ideal para ese puesto, ¿cierto? ¿O no? Entonces le dicen, bueno, ven, tráeme el currículo, que empiezan a leer y ahora dice y le preguntan, ¿tiene usted experiencia en el trabajo? Y la persona dice, soy el número uno, yo ahí lo clavo donde sea. Ahí viene la encargada y le dice, venga, vamos a ir a ver, vamos a hacer una prueba. ¿Qué ocurre? Y aquel empieza a hacer las cosas al revés y dice, ¿pero no dijiste que tenías experiencia? Entonces, ¿qué pasa? Para atrás, traemos otro candidato. ¿Por qué? Porque el jefe o el dueño de la empresa está buscando a alguien, ¿cómo? Ideal para el trabajo. Está buscando a alguien que le ayude a sacar una producción. Está buscando a alguien que cumpla con los requisitos o que cumpla con las condiciones, tanto físicas, psíquicas y de todo ámbito, ¿sí o no? ¿Me van siguiendo? Ahora, si un empresario que quiere eso, pone esos requisitos, escúchenme, mujeres y hombres de Dios,
¿Cuál es su medida a la hora de establecer una relación sentimental con alguien? ¿Mm? ¿Cómo lo hace usted? Imagínese, por ejemplo, cuántas personas fuertes no han llegado a un trabajo, que vienen del gimnasio y que tienen apariencia de fortaleza, pero a la hora que los ponen a trabajar son incapaces de tener la resistencia y de sacar adelante un trabajo. Pero lo han probado y ha salido rendido y todas esas cosas. Entonces, si en lo natural, en lo secular, los empresarios y las pequeñas empresas hacen ese tipo de cosas, ¿cuánto nomás vamos a hacer nosotros si somos hombres y mujeres de Dios a la hora de escoger esa ayuda idónea? Mire, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, pero Dios no lo mandó a casarse con un burro. Me refiero a, hermano, estoy hablando del relato de la creación. Dios no le dijo, Adán no vio la burra y dijo, uy, esta es carne de mi carne. No, Adán supo y viene por allá el pájaro y dice, uy, con este me voy a casar. No, aquel pájaro que camina volando por allá. Entonces vemos a Adán que identifica a la persona ideal porque dice, aquí con esta persona yo voy a saber. Y Dios le pone la persona ideal. Lo que pasa es que muchas veces el hombre se adelanta al plan de Dios y se va con el burro. La mujer se adelanta al plan de Dios y se va con el burroncito, aquel que le gusta andar picando aquí, picando allá. Usted sabe qué tipo de animal es ese, ¿no? La mujer se va con la finta, dice, uy, qué bonito, y se fue. Pero no examinó si realmente ese era lo que necesitaba en su vida. No examinó si ese hombre o esa mujer iba a cumplir lo que a él le estaba faltando. Entonces podemos ver a Adán que de todo lo que había, no había alguien que lo complementara hasta que llegó esa ayuda idónea y la identificó como carne de su carne. Entonces, volviendo a la palabra idónea, examinemos un poco algunos conceptos. La Real Academia de la Lengua Española identifica la idoneidad o idónea o idóneo como alguien que reúne las condiciones necesarias, óptimas para el función o los fines determinados. La persona idónea para ocupar un cargo. Ahora, esa persona idónea, déjenme decirle que será una persona oportuna. Llegará en el momento oportuno. No debemos adelantarnos a los tiempos. No debe desesperarse. No debe de intentar tomar con su propia mano lo que no es. La persona idónea que Dios tiene diseñada para un hombre y para una mujer llegará en el momento oportuno, cuando realmente lo necesite. Ahora, llegará en el momento oportuno. ¿Será el adecuado? ¿Será el adecuado? Alguien que se acomoda a lo que usted necesita. Es adecuado para mí. Pero mire, es triste ver que personas están entablando una relación y no tienen nada en común, por el amor de Dios, y dicen, y siguen con la necedad, y uno tira para allá y el otro tira para acá. La Biblia establece de que nosotros cuando nos metemos en una relación vamos a unirnos a un yugo, y ese yugo puede tener fuerza hacia un lado o fuerza hacia el otro, o los dos caminar juntos hacia el mismo lugar. Pero necesitamos esperar a aquel que llegue en el momento oportuno. Necesitamos esperar en el Señor. Necesitamos esperar en el Señor a alguien que se acomode a lo que nosotros somos, o sea, que nos ame por quienes somos. El adecuado es alguien que lo va a amar porque usted ama a Dios, porque usted honra a Dios. No es alguien que le va a decir, ay, no, pero ya estás con ese rollo de la religión. No, mira, todo va bien, pero ahí sí que ya no voy. Ahí hay un requisito que ya no, y entonces llega el empleador y empieza a hacer la prueba el trabajador y le dice, no, esto está bien, pero eso sí que no te lo hago. Barrer no te barro.
Entonces ya usted empieza y el empleador dice, nosotros cuántas cosas permitiremos y seguiremos adelante. Entonces el oportuno, el adecuado, aquel que se acomode al plan de Dios. Necesitamos a alguien que sea apto. ¿Apto para qué? Apto para poder formar un futuro, una familia, un hogar. Usted no puede establecer una relación con alguien que no es apto, que no le va a dar lo que usted necesita o que usted no va a poder dar lo que necesita. Pero yo estoy hablando ahora mismo de lo que estamos buscando nosotros, pero también déjenme decirle que dentro de un momento vamos a hablar de quiénes somos nosotros también. Porque muchas veces nosotros queremos a personas oportunas, capaces, capacitados y con todos esos conceptos de idoneidad, pero nosotros incapaces, inoportunos. No se puede así. Tiene que ser 50 y 50. ¿Hay alguien aquí? Sí, creo que sí. Entonces necesitamos a alguien apto. Necesitamos a alguien que sea suficiente. Necesitamos a alguien, el hombre y la mujer necesitan a alguien que sea suficiente. Alguien que cumpla sus expectativas, que cumpla, que no tenga que buscar más, que no tenga que ir más allá o andar jugando con esas cosas. Necesitamos saber de que esa persona complementa nuestro espíritu, complementa nuestras expectativas. Necesitamos tener en cuenta todos esos atributos. Que sea suficiente, que cubre nuestras necesidades, pero también necesitamos una persona que esté dispuesta, ¿cierto? Necesitamos compartir nuestra vida con una persona que esté dispuesta a estar en las buenas y en las malas, que esté dispuesta a comprometerse. Si usted encuentra una persona que cumple todas esas cualidades, pero no está dispuesta o ha querido un compromiso con usted, déjenme decirle que ha perdido el tiempo. No quiere firmar el contrato, quiere trabajar en negro, y eso no se puede. Necesitamos personas que estén dispuestas a comprometerse, pero no solo a comprometerse con usted, sino a comprometerse con la obra del Señor. Una persona que está dispuesta a seguir adelante y servir al Señor, porque el que sirve al Señor también le va a servir a usted, pero si no sirve al Señor, ese no va a servir a nadie. Entendámoslo de esa manera. Y usted puede decir, no, pero es que yo no estoy sirviendo por determinadas circunstancias. El Señor es misericordioso y le ha permitido vivir para que usted arregle su situación y sirva al Señor. Nosotros queremos ver a nuestros hijos ser ministros del Evangelio. Queremos ver a nuestros hijos ser hombres capaces de llevar la palabra del Señor, pero necesitamos también, escúcheme bien, hemos hablado de la mujer y del hombre que está esperando en el Señor a alguien idóneo. Recuerde, será oportuno, será capaz, será suficiente, será una persona comprometida, será alguien que camine a su lado hasta el final. ¿Sí o no? Pero muchas de ustedes son madres. ¿Y de dónde vamos a encontrar, por ejemplo, para las mujeres, hombres así, si las madres no están haciendo su trabajo y educando hombres con esos valores? Muchas de ustedes son madres y también tienen a jovencitas que están educando y quieren un hombre con todas las características de Dios, pero han formado un desastre en sus casas, que un hombre con las características de Dios dirá, yo ahí no voy. ¿Sí o no? Entonces tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos, si queremos lo mejor para ellos, debemos formarlos a ellos como los mejores para otros. La Escritura dice que con la misma vara que midamos seremos medidos. De lo mismo que demos, de eso recibiremos. Formemos a nuestros hijos en los valores bíblicos, en las cosas santas, desde pequeños, en la adolescencia, pero vivamos el testimonio de la palabra del Señor y hagamos de esas pequeñas criaturas unos auténticos hijos de Dios, que tengan ese valor incalculable de idoneidad, de que cuando una mujer de Dios lo vea, diga, ese es el hombre idóneo, aquel que va a ser capaz que se comprometió contigo, se comprometerá conmigo, perseverará, estará conmigo en las buenas y en las malas. Y no nos engañemos,
No hay muchos. No hay muchos por la simple y sencilla razón de que muchos de nosotros hemos llegado al llamado del Señor tarde. Muchos, los hijos ya son grandes, no podemos hacer nada. A veces quisiéramos volver en el tiempo para decir, llevarlo a la iglesia, formarlo, darle una buena educación. Pero déjeme decirle algo también, y es que muchos se ocupan en que sus hijos estén en las mejores escuelas, no se pierdan una clase, pero pasan al plano secundario las cosas de Dios. Y las cosas no funcionan así. La Biblia dice que primero el reino de Dios y su justicia y lo demás, ¿sí o no? Usted hágalo al revés. Procure al revés. Y miremos lo que sucederá. Formémonos en los principios bíblicos para que esos hombres sean, esos hombres, esas niñas, esos jóvenes se formen como esos auténticos embajadores de Cristo. Mire, es triste. Yo sé que aquí hay madres, pero la palabra del Señor es la palabra del Señor. Usted puede ver quizás a su hijo o a su hija en una relación dañina y dice usted, pero ¿y qué ocurre con su hijo? ¿Cómo es él? ¿Qué ocurre con su hija? ¿Cómo es ella? Entonces podemos ver este tipo de cosas y nosotros debemos de reflexionar y ir al trono de la gracia al Señor y decirle, Señor, fallé. No hice de ese muchacho el hombre idóneo, para que él cuando viera a la mujer idónea pudiera elegir con su corazón, pero también con su cabeza, y pudiera elegir a alguien que lo complementara. ¿Sabe cuál es el misterio de la palabra complemento? Es casi igual a mí, ¿cierto o no? Complementar es completar, es la otra mitad de mí. Pero ¿qué busca? ¿Qué podemos complementar nosotros de nosotros mismos? Si nosotros somos un desastre, ¿qué vamos a complementar? Un desastre. Ahora, lo que no podemos pretender es ser un desastre y tener la otra parte que sea buena y nosotros, es ilógico. Mire, el Señor no nos hizo de un color por un lado y de otro color por el otro, ¿sí se da cuenta? Nos hizo uniforme. Somos caucásicos, chinos o lo que sea, los hizo uniforme. Pero qué raro sería que a partir de aquí de la mitad para acá yo fuera negro y de aquí para... No, el Señor no hizo ese disparate, pero es así como caminamos cuando no estamos en el Señor. Una parte negra y otra parte que queremos tirar para las cosas buenas y otra tira para las malas. Necesitamos que Cristo nos limpie y nos deje del mismo tono. Y así también aquellas personas con las que nosotros vamos a compartir nuestra vida. ¿De qué les sirve? Miren, hoy en día sí podemos decir que es bueno que hombres y mujeres mejor se queden solos. Pablo dijo, miren, yo les aconsejo, dijo Pablo. Y Pablo no estaba contradiciendo la palabra del Señor, como algunos podrían llegar a pensar. Recuerde que Adán fue el primer hombre y él sí que estaba solo. Yo les aconsejo, dice, que mejor se queden solos que andarse metiendo en problemas, porque Pablo sabía lo difícil que eran las relaciones. Pablo lidiaba con todas las iglesias, con los problemas de los hermanos, que uno se metió con la madre, con la madrastra y decía, esto es un desastre. Para andar así mejor que el Señor le dio el don de la abstinencia, pero si no se lo ha dado el don de la abstinencia, Pablo dice, cásese y así no peca. Pero cuando se case, busque esa ayuda idónea. Recuerde, por favor, que la ayuda idónea es aquella que le traerá a usted paz, pero que usted también le dará lo mismo a él. Que llegará con usted hasta el final, pero que usted también estará dispuesta a llegar hasta el final. ¿Sí me estoy explicando acerca de este asunto de la idoneidad? Ahora, fíjese bien, el Señor Jesucristo, del cual nosotros esperamos que venga para la redención, Él es nuestro complemento perfecto. Él es nuestro consejero fiel. Él dijo que nunca nos abandonaría. A Él nos impulsa a seguir adelante por medio de su Espíritu Santo. Él nos dice que somos valiosos para Dios y necesitamos a alguien así, con esas mismas características, capaz de entregarse como Cristo se entregó. Pero si usted ve que el compromiso falta ahí, que la persona dice, no,
Deténgase un momento a pensar. Efesios 5:28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, y el que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Entonces, cuando vemos la definición de matrimonio, de relaciones en la Biblia, muchas veces nos encontramos lejos. Mire, nadie entra a un lugar, a una habitación y busca la silla más incómoda para sentarse, ¿no? Todos queremos la mejor silla, queremos estar cómodos. Pues lo mismo tenemos que querer, lo mismo tiene que querer la persona con la que usted vaya a formalizar una relación. Ver que esa persona es capaz de dar más. Y de que, mire, yo no le digo que usted no va a tener problemas. Pues es que por ahí ese es el asunto. Que vamos a tener tantos problemas externos que necesitamos a alguien para que nos ayude con esos problemas. Pero usted imagínese, los problemas del trabajo, los problemas de la escuela, los problemas que nos rodean, porque estamos en un mundo caído que nos ofrece problemas continuamente. Pero escúcheme, llega cansado de trabajar, ha tenido un día muy duro, ha sido fastidioso, los compañeros y todo eso, llega a su casa y lo único que se encuentra es con alguien que no la entiende, que no lo entiende, que no la valora, que no lo valora, y entonces dice usted: ¿qué estoy haciendo? Óigame, déjeme decirle algo, quiero aclarar, yo no estoy mandando a nadie a que se separe si está en una relación. Le estoy mandando a que si es padre, ojo cómo estamos criando a nuestros hijos, si lo estamos criando con valores, lo suficiente para que ellos mismos puedan identificar a la persona con la que un día van a formar un matrimonio. A las jovencitas, si aún no se han casado, a las no tan jóvenes también, y que sepan identificar que no es con cualquier burro que les atraviese por ahí que van a pensar que va a ser el idóneo. Entonces todas esas cosas nosotros debemos de valorarlas. Ahora, pero yo ya estoy con el problema encima, dice usted. Pues mire, entonces le tocará testificar y decir: miren, es verdad, yo fui inoportuna, hice las cosas que no tenía que hacer, ahora estoy pagando las consecuencias. Dios es misericordioso, quizás sea salva y entrará en el reino de los cielos, pero está pagando las consecuencias. Y los jóvenes, dice la palabra del Señor, que el joven sabio ve el mal ejemplo y aprende de él, pero los no tan jóvenes también. Entonces nosotros debemos de examinar si esa es la persona idónea que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es importante. Reconocemos que no hemos hecho los deberes, reconocemos que no hemos criado quizás a nuestros hijos en el camino de la verdad para que ellos pudieran andar en luz. Reconocemos que hemos fallado, que hemos escogido mal, pero reconozcamos hoy y comprometámonos con el Señor a ser diferentes. Mire, el joven, a veces el amor nos ciega y no nos deja ver, pero los padres, los más adultos pueden aconsejar y no decirle: mira, deja ese porque tal. No, ábrale los ojos, dígale: mira, la Biblia dice que la persona idónea para ti tiene que ser una persona capaz de amarte en el tiempo, en la enfermedad. La Biblia dice que esa persona tiene que estar dispuesta a entregarse así como Cristo se entregó. Mi pregunta es: ¿con esa persona, sea hombre o mujer, está dispuesta a entregar su vida por ti? ¿Está dispuesto? Entonces, la persona, nosotros en nuestra sensatez deberemos de sentarnos y decir: no, va a ser más el daño que el beneficio. Y debemos de entender de que Dios quiere cosas buenas para nosotros. ¿Sí o no? Yo creo que el Señor quiere cosas buenas para nosotros. Desde el principio fue así. Desde el principio Dios creó ese huerto para que el hombre estuviera bien, y eso es lo que quiere para nosotros. Dios quiere que usted tenga un hogar feliz. Dios quiere que usted esté bien en su trabajo. Dios quiere que cultivemos esas relaciones, que de eso hablaremos la próxima semana, acerca de cultivar relaciones y buenas amistades. Pero hoy por hoy debemos abrir los ojos y decir: escúchenme, ¿es eso lo que yo necesito? ¿Es esa la persona adecuada para mí?
¿estoy en un error? ¿Cometí un error? Dice la palabra del Señor que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Y puede que muchos de nosotros ya hayamos cometido el error, pero que aún no lo hayamos reconocido. Puede que necesitemos ir a saldar cuentas con el Señor y decirle, Señor, metí la pata y hasta ahora me cayó el 20. Pero no has llegado tarde, Señor. Y a empezar a doblar rodillas para que si ya está en esa relación, el Señor cambie el corazón de piedra, quizás de aquel hombre o de aquella mujer. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar al Señor. Y ahí donde usted está, mire, cierre sus ojos. Y si usted es una mujer, un hombre soltero, un padre que está formando a sus hijos, los padres que ya están casados, empiecen a orar por sus hijos y dígale al Señor, Señor, dame la sabiduría para poder guiar por el camino correcto a mis hijos, a mis hijas. Y si ya no están bajo su potestad, dígale, Señor, ten misericordia de él. Ore por ese hijo, por esa hija. Ore para que esos hijos sean los idóneos. No solo busque la idoneidad para ellos, también busque que ellos sean idóneos para los demás. Así como tú, Señor, te entregaste, Señor, en la cruz, nos muestras que tú no quieres que nosotros nos vaya mal. Es más, diseñaste algo hermoso en el huerto del Edén, pero desobedecimos y por ende hemos de pagar. Pero ayúdanos hoy, Señor, ayuda a los jóvenes que están solteros a identificar al oportuno, al capaz, al idóneo, aquel que estará, que te servirá a ti, Señor. Ayúdalos, Señor, a nosotros a ver con ojos espirituales todas las cosas que tú quieres que veamos. Y si ya hemos cometido el error y nos fuimos con el primero, la primera que se nos atravesó, Señor, ten misericordia de nosotros porque desobedecimos, dígale al Señor. Ten misericordia de mí, Señor, porque omití tu palabra. Me uní a un yugo que no debía unirme, Señor, pero hoy no te pido, dígale, que me separes, te pido que lo cambies, que cambies su corazón. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ya no queremos vivir nosotros, queremos que Cristo viva en nosotros. Queremos tener la mente de Cristo. Queremos andar como Cristo anduvo. Y queremos traer el mensaje de salvación como Cristo también así lo hizo. No queremos, Señor, vivir una vida vacía. Necesitamos entender de que tu palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, pero no es a cualquier costa. No es entregándose sin medidas a alguien que no te ama a ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que bendigas, Señor, a la congregación. Guárdalo, Señor, en esta semana que ellos van a empezar. Y ayuda, Señor, a todos nosotros a recordar este mensaje que también recordamos los martes, acerca de que no es bueno que el hombre esté solo. Y tú has creado y hay alguien idóneo para cada una de las mujeres, para cada uno de los hombres. Solo ayúdanos, Señor, a ser perseverantes en esperar en ti. Y el pueblo de Dios dice, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendiga a la persona que tiene a su lado y que tenga una excelente semana.